Hola, soy Gorel Tiziana, alumna de un profesorado en formación docente, y en este video vamos a hacer una breve síntesis de lo que fue el primer cuatrimestre de la materia Historia y Perspectiva de la Educación. En este primer cuatrimestre vimos como primer texto Pensar históricamente de Nicolás Arata. Este autor nos dice que pensar históricamente es producir un pensamiento a partir de las representaciones, tanto pasadas como presentes, en donde se va a involucrar la subjetividad del sujeto. Entonces podemos decir que no existe un solo pensamiento histórico, sino que existen tantas historias como historiadores. ¿Sí? Si bien sabemos que la historia tiene como objetivo explicar esos acontecimientos de las sociedades pasadas, en cuanto el historiador es quien construye la historia desde su presente, ¿sí? A raíz de interrogantes que se van a ir formulando en el tiempo donde les toque vivir. ¿Sí? La idea de pensar históricamente también es una construcción histórica en donde no puede definirse fuera de un marco de categorías, porque como dijimos, no hay una única forma de pensar históricamente. Bueno, este autor nos presenta 4 ejes y su texto, ¿sí? El primero es el proyecto educativo hegemónico y sus alternativas. Esto no quiere decir que va a haber proyectos que van a estar encima o ante otros, ¿sí? En sí, la hegemonía es la capacidad que posee una clase social para poder ejercer sobre la sociedad una dirección tanto política, intelectual y moral. La hegemonía también conforma un conjunto de prácticas y de expectativas que organizan un sentido de la realidad que nunca termina de construirse como tal, digamos. El segundo eje es enfoques interpretativos. Si bien nosotros sabemos que a lo largo del tiempo la historia de la educación significó o constaba de narrar, de contar, de describir esas ideas principales de lo que eran las pedagogías triunfantes, ¿sí? También se encargaban de privilegiar a un sujeto pedagógico sobre otro, ¿sí? Pero a partir de los 80, digamos, como que hubo una reconfiguración, ¿sí? En donde se empezó a permitir plantearse nuevas miradas, nuevos tipos de preguntas y una construcción de nuevos objetos, ¿sí? Se intentaba interpretar, analizar esa información presentada, ¿sí? Analizar, buscar su enfoque, indagar en el porqué de esa historia, qué hay más allá de lo que me están contando, digamos. Después tenemos el tercer eje, que son las relaciones entre procesos pedagógicos globales y locales, ¿sí? Primeramente tenemos que tener en cuenta que el entender lo que pasa de manera global nos va a permitir comprender lo que está sucediendo de manera local a donde yo estoy, ¿sí? La historiografía educativa a nivel clásico consistía en presentar al Estado como el motor de ideas y de políticas educativas, ¿sí? El Estado era el principal impulsor de lo que eran los procesos de escolarización en Argentina. Tenemos por último el cuarto eje, ¿sí? Que es trabajo con las fuentes y archivos, que esto va a hacer referencia a que cuanta más información tengamos archivada, cuanto más información tengamos guardada, sin analizar, sin buscar o sin ver el más allá, sin buscar sus porqués, su enfoque, como mencionábamos en el segundo eje, más velocidad va a tener esa historia contada en el presente, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre 3 periodos. ¿Sí? En estos 3 periodos vamos a hacer una vinculación entre lo que es educación y economía,
educación y política, educación y religión, ¿sí? Antes de empezar a indagar sobre este primer periodo, vamos a hacer una breve síntesis de lo que pasaba es antes de ese 12 de octubre, ¿sí? En Europa, antes de ese 12 de octubre, sí, a nivel intelectual surge lo que es el Renacimiento y una cosmovisión antropocéntrica. En cuanto a nivel político, se consolidaban las monarquías, ¿sí? Mientras tanto, en América ya existían sociedades, ¿sí? Con diferente tipo de complejidad. Esas sociedades son las que nosotros, o todos los que pasamos por el nivel primario, conocimos porque eran las más famosas, ¿sí? Que eran los mayas, los incas y los aztecas. Pero había más sociedades, ¿sí? Nómadas, digamos. ¿Sí? Algunas de estas sociedades sí implementaban la educación sistematizada y no institucionalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la transmisión de los saberes o la transmisión de su cultura se hacía de forma oral y práctica, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora sobre, brevemente sobre los vínculos de la educación. Sí, el primer vínculo es educación y política. Sí, en el Estado europeo, digamos que no se hacían cargo de lo que es la educación, sino que su único propósito o lo que se ordenaba era la construcción de casas, nada más. Después, en educación y economía, los jesuitas formaban parte de la que es la doctrina cristiana, pero también se hacían cargo de lo que es la artesanía y la agricultura, ¿sí? Después, en educación y religión, ¿sí? La educación era llevada a cabo por órdenes religiosas, ¿sí? Estas órdenes religiosas llevaban una educación homogenizadora, ¿sí? También, bueno, fundaron escuelas en donde solamente enseñaban los que pertenecían a estas órdenes religiosas, ¿sí? Y lo hacían claramente desde una pedagogía dominadora, digamos. La finalidad educativa estuvo en la dominación de las comunidades aborígenes para su explotación de la mano de obra, para la extracción de esas riquezas, de esos recursos que contenía el continente americano. ¿Sí? La dominación le facilitó el tener esa obra, esa mano de obra, perdón, barata, ¿sí? En donde esclavizaban a estos aborígenes para que solamente extraigan de las minas lo que era oro y plata, digamos. Bueno, en este segundo periodo, sí, el vínculo entre educación y política se puede asumir más desde la idea de el iluminismo, sí, que influye en los hijos de de estos españoles, sí, que iban a formarse al viejo continente y volvían eh, con la idea de participar en la política, ya que en el nuevo continente tomaban las decisiones solamente los españoles nacidos en América. De esta manera también se puede vincular en lo que es la educación y la economía, ¿sí? Porque estos hijos de españoles, muchos de ellos ricos, ¿sí? Que provenían de familias donde comerciaban o exportaban, ¿sí? Entonces, claro, ellos buscaban ese libre comercio solamente para beneficiarse. Entonces, como que la ambición les servía, entonces querían ser partícipes por eso. Después, vínculo, educación y religión, sí vemos cómo se apunta a un sistema laico en donde se busca quitar el poder que tiene la iglesia, ¿sí? Y comienza una discrepancia entre los independentistas y los anti-independentistas, ¿sí? Los que querían una educación laica
y los que querían la educación clerical, ¿sí? En este sentido, vemos cómo el sujeto pedagógico sigue estando la iglesia como educadora, pero ya está el Estado que va a proveer la educación. En este periodo lo que se busca es la conformación de nuevos ciudadanos. Entonces, la finalidad educativa trata de sumar al pueblo a este nuevo proyecto, ¿sí? Para que sean partícipes de lo público y de la formación de la soberanía nacional. Bueno, en este periodo también vamos a realizar esa vinculación entre educación y política, ¿sí? En donde se ve reflejado claramente en el Congreso Pedagógico de 1882 y la posterior sanción de la Ley 1420 en 1884. Lo que permite una homogenización, ¿sí? Cultural, para consolidar lo que era la idea de nación, y para el otro aspecto de la política, ¿sí? En donde quienes participaban en estas decisiones eran miembros de lo que es conocido como el PAN, ¿sí? Partido Automotista Nacional, ¿sí? Mayormente eran personas que pertenecían a la élite, ¿sí? Bueno, después tenemos educación y economía, ¿sí? En donde se observa este fenómeno, ¿sí? De ascenso económico de los hijos de inmigrantes, ¿sí? En donde se da un progreso eh, y una idea de modernidad europea, ¿sí? Que esto se da gracias a la educación pública. Bueno, vamos a hablar de educación y iglesia, ¿sí? En cuanto a la pérdida de poder de la iglesia, ¿sí? Este sujeto pedagógico pasa de ser el que enseña, ¿sí? La iglesia, al Estado, ¿sí? Bueno, y el que aprende siempre va a ser el ciudadano. Sí, bueno, se sigue teniendo en cuenta igual ese concepto de razas en donde hay personas que son más importantes o que tienen una mayor importancia ante otras, ¿sí? Eh, pero ya se tiene la ley de educación, por lo menos. Sí, bueno, la final educativa que va a tener este periodo, ¿sí? Lo que busca, digamos, es legitimar ese poder conseguido, ¿sí? Y someter a los poderes provinciales y construir una identidad nacional, ¿sí? Recordemos que hay una ola inmigratoria, ¿sí? Muy grande, muy importante, ¿sí? Donde estas personas ya vienen con su cultura, ya vienen con sus ideales, ¿sí? Pero acá iban a venir a formarse como ciudadanos, ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que le haya gustado, que le haya servido. Y nada, gracias.